Hola, el día de hoy tengo la oportunidad de tener como invitada a Joca Benítez. Ella es administradora y life coach, experta en manejo emocional de la soledad y duelo de animalitos. Hola, Joca, bienvenida. Hola Viri, muchas gracias por haberme invitado y estoy súper contenta de hablar de animalitos porque es mi tema favorito. Me encanta tenerte justo en este episodio, Joca, porque el tema del que quiero hablar contigo es trascendiendo un duelo incomprendido. Y me encantaría iniciar preguntándote cómo es que haces de este duelo una área de expertise. Ok, mira, para darte contexto te voy a contar un poco de cómo fue que los animalitos empezaron a cambiar mi vida, porque no siempre fui tan apegada a ellos y mi familia tampoco, ¿no? Entonces, todo empezó con una perrita que se llamaba Dolly. Ella llegó a nosotros porque unos años antes, yo tenía otra perrita que era un mastín español, que llevamos a vivir a la casa de campo que tenían mis abuelos, y mi tío, que me la había regalado, la vendió sin preguntarnos ni nada, o sea, la llevamos ahí y un día llegué y ya no estaba. Y pues a mí me dolió mucho porque yo era muy, muy apegada a esa perrita. Bueno, ella se llamaba Saleva, ¿no? Ella no era Dolly. Dolly llegó después. Em, a mí me generó mucho conflicto y además de toda esta como necesidad de justicia, o de que mis papás hicieran algo porque, pues, eso no se hace, ¿no? Pero, pues, mis papás no sabían qué hacer, porque finalmente la perrita ya no estaba, no sabían a dónde la habían llevado ni nada. Y dijeron: "Bueno, vamos a comprar otro". Y yo dije: "No, o sea, pero es que no es lo mismo, yo quiero a mi perrita, no quiero otro". El caso es que, mi abuelo por parte de mi papá, como que vio toda esta tristeza y todo, y decidió él regalarnos a una perrita que justamente era Dolly, era una tacita de té, así una muñequita chiquititita, eh, y pues yo decía: "No, es que yo no la quiero, yo no la quiero". Pero el día que la conocí no pude más que amarla. Y lo mismo sucedió con toda mi familia. Y esa fue la perrita que cambió nuestra historia como familia, o sea, de ser personas que, pues, no tenían un vínculo tan cercano con los animales, a ser el tipo de personas que hacían absolutamente todo por esa perrita. Llegaron después otros animalitos que justamente fueron ya rescatados, o sea, a partir de Dolly, la dinámica de nuestra familia respecto a los animales cambió por completo. Eh, Encontraron primero mis papás a un chihuahuita en la calle, en una colonia que se llama San Mateo, y pues le puse Mateo, porque lo habían encontrado ahí. Y era un perrito que claramente venía de una situación de maltrato porque estaba desnutrido, tenía el pelo horrible, caminaba cerca de él y se ponía a chillar como si lo fueras a patear y así, ¿no? Entonces, em, pues por algún motivo, ese fue el perrito que empezó a vincularse demasiado a mí. Empezamos a ser así como los más amigos del universo. O sea, a un nivel que yo a él le decía mi almita gemela porque nos entendíamos de una manera que solo puede comprender una persona que esté completamente ligada a ti. A mí me sucedió no con una persona, sino con este animalito. Y bueno, vinieron muchos animalitos más que igual y si se da en la conversación, pues te voy platicando de ellos, pero fue precisamente cuando Mateo falleció que yo me sentí, mm, pues, completamente sola, porque cuando muere una persona de tu familia, algún amigo o algo, o sea, simplemente una persona, la gente a tu alrededor se acerca y va contigo y te acompaña y se lo toma muy en serio. Pero cuando fallece una mascota, pues, te dicen: "Lo siento mucho", y listo, ¿no? Pero ahí me di cuenta de, pues, que no toda la gente considera a los animalitos como parte de su familia, como yo lo hacía. Y te puedo decir que, eh, cuando falleció Mateo, fue el dolor más grande que viví en mi vida hasta ese momento, y lo hice completamente sola. Yo lo había llevado a que lo revisaran. Yo sabía que él ya estaba muy enfermo
y yo sabía que ya estaba en tiempos extras, porque cuando nosotros lo encontramos ya era viejito, ya tenía canitas, ya, pues ya se veía que tenía camino recorrido, y todavía estuvo con nosotros como unos 8 o 9 años. O sea, ese perrito de haber tenido 15, 16 años cuando falleció. Eh, entonces yo sabía que estaba enfermo, pero como que me negaba a aceptarlo y lo llevaba al veterinario para que lo revisaran y estaba bien unas semanas y se volvía a enfermar y así. Eh, y yo le suplicaba que no se fuera, o sea, yo hablaba con él y le decía: por favor, yo no sé qué hacer si tú te vas", porque de verdad yo tenía esta comunión con él que, pues, no sé explicarte, o sea, así la viví. Y, pues, el día que falleció, yo lo había llevado a que lo revisaran, y fue ahí que el veterinario me dijo: "Es que, ¿sabes qué? Si fuera mi perrito, la verdad yo lo dormiría, porque él ya cambió todas sus dinámicas, ya no come bien, ya no juega, era un perrito muy jovial, muy activo, y ya no lo es, eso es porque está sufriendo. Los perritos son estoicos. Cuando tienen una enfermedad, entonces nosotros no lo vemos, pero él está sufriendo esos cambios de comportamiento, de personalidad, es porque está mal. Sí. Entonces, pues, yo de llevar a mi animalito a que me lo revisaran para llevármelo feliz a mi casa a vivir muchos años más con él, pues, salí sin él y no hubo nadie conmigo. Y al sentir ese dolor tan grande, sin nadie que me hubiera comprendido, pues, cuando empecé a en este curso de life coaching, fue justamente, uno de los momentos que a mí más dolor me había causado, por lo que lo elegí como área de especialidad. Me gustaría rescatar sobre toda esta parte que nos comentas, de que no muchas veces es un amor con el que naces, ¿no? O sea, porque muchas personas pueden pensar, si yo ya no sentí el amor por una mascota a estas alturas de mi vida, puede ser que yo ya estoy bloqueada ahí y no lo voy a sentir. Pero la manera en la que nos explicas de que tú desarrollas ese amor, o sea, justo ese vínculo se va creando hasta que experimentas ese vínculo, ¿no? Y que a veces es justo con un perrito determinado o una mascota determinada o simplemente ellos a veces dicen que te escogen, ¿no? Que tienen algo que aportarte a ti. Entonces, esto me parece súper padre porque esto quiere decir que este amor es aprendido, o sea, se desarrolla conforme tú tienes la experiencia. No es que nunca lo vas a poder entender o nunca se te vaya a dar, sino que te des la oportunidad de abrirte a experimentar otro tipo de amor. ¿No? Y justo esta historia va muy de la mano con el tema porque me gustaría poder darles un poco de luz a aquellas personas que quizás en este momento estén en esa disyuntiva de que ya entienden racionalmente que tienen que dejar ir a su amigo y que incluso nosotros muchas veces somos los que tenemos que tomar la decisión de dormirlos o no. Y creo que nunca estamos preparados, ¿no? Nunca sabemos si es el momento adecuado o qué tanto estamos dejando de luchar por ellos, porque se llega a sentir así, como que nos estamos dando por vencidos y no estamos haciendo lo suficiente para mantenerlos vivos. Y quizás pues ya esto ya es más allá de lo que nos compete a nosotros. Entonces, para las personas que quizás estén viviendo ese previo duelo, ¿cómo pueden ir lidiando con estas emociones y no sentir esa culpabilidad, Joca? Okey, mira, por un lado, la realidad es que la decisión de si lo debes de dormir o no, eh, en última instancia, no la tomamos nosotros, la toma el veterinario, porque el veterinario es quien te dice, con base en su experiencia, que está sufriendo demasiado y que te sugiere que lo hagas. Yo creo que ningún veterinario pues, que haga honor a su profesión te va a decir que duermas a un animalito pues, que todavía tiene salud y todavía le quedan muchos años por delante. Sin embargo, cuando él te lo dice y además de todo te checa, porque tú ya estás viendo que él ya no es el mismo ser, que ya no está, eh, pues que ya no está experimentando la vida como antes. Nosotros conocemos a nuestros animalitos, nosotros sabemos súper bien cuando ellos están tristes, ¿no? Sabemos muy bien que igual y es un perrito que siempre que está dormido, que es muy quieto,
pero nos podemos dar cuenta cuando está triste. Y si es un perrito superactivo que todo el tiempo está apachurrado, ahí te das cuenta que si se está apachurrando es porque seguramente ya no se siente bien y pues cuadra con lo que dice el veterinario, ¿no? Entonces, por un lado, la decisión, o sea, tú eres quien da el último sí, Ujú. pero la decisión la está tomando el veterinario con sus conocimientos, ¿no? Sí, qué Y importante desarrollar esta intuición y este vínculo, ¿no? Porque a veces el dolor nos cega. O sea, a veces el dolor únicamente nos hace pensar en lo que nosotros estamos sintiendo y queremos. Y yo puedo poner mi ejemplo, a mí me tocó estar en esta situación y justo recuerdo que el veterinario nos decía, ya lo puedes dormir, pero al final de cuentas es tu decisión en qué momento hacerlo. ¿No? O sea, de que ya está sufriendo, pero si tú lo quieres dejar hasta que ya de plano no coma, pues es tu decisión. Y sí, era justo este cuestionamiento que yo misma me hacía, ¿no? O sea, yo pedía señales de hasta hablar con él mismo, ¿no? De por favor, tú dime si estás listo o no, porque quieras o no, es una carga muy fuerte de decidir sobre la vida de alguien, ¿no? sí, y se vincula con la otra parte de la pregunta que me estabas haciendo hace ratito acerca de la culpa, porque sí, viene este sentimiento de culpa, pero el sentimiento de culpa yo no creo que sea directamente sobre la decisión de dormirlo o no, porque yo creo que sabemos cuándo lo tenemos que hacer. La culpa viene de lo que hicimos o pudimos haber hecho o no hicimos o te voy a poner un ejemplo justamente sobre Mateo y la culpa que yo experimentaba. No tenía que ver con dormirlo, tenía que ver, uno, con que yo le rogaba que se quedara. O sea, yo ya sabía que era su momento y como estaba tan vinculada a él, para mí era impensable, pues pues tener mi vida sin mi perrito, ¿no? Eh, por un lado. Y eso es algo muy egoísta. Yo ya sabía que él tenía que irse, que su cuerpecito ya no daba para más. Fueron solo unos días de esta batalla conmigo misma, ¿no? Pero ya lo sabía. Y la otra cosa es que antes de que empezara el declive de los últimos días, él se había hecho pipí en mi cama. Y yo sabía que estaba enfermo, pero como que no había entendido qué tan enfermo estaba. O sea, yo no había entendido que él realmente no había podido bajarse de la cama para hacer en su lugar de siempre. Entonces yo lo regañé, ¿no? Le dije, ay, perrito cochino. Y le levanté la voz. Y él se me quedó viendo de una forma que te puedo casi jurar que él me estaba diciendo, es que de verdad, mamá, no me pude bajar de la cama. Y esa mirada se me clavó en la, eh, o sea, se me clavó para siempre. Y cuando venía el momento de dejarlo ir, sentía muchísima culpa y fue culpa por ese momento. Ujú. Y a partir de ahí empecé a pensar en todos los momentos en los que yo lo había hecho mal, porque sí, por supuesto que me equivoqué mil veces con él, con todos mis perritos, ¿no? Pero me empecé a martirizar y autoflagelar de es que qué mala fui, o sea, qué vida le di, hubiera hecho esto, no hubiera hecho lo otro y demás. Y después, eh, pues teniendo autocompasión, me puse a pensar que él llegó siendo un perrito que, como te decía hace ratito, pasabas junto a él y chillaba porque pensaba que lo ibas a patear. Y se fue siendo el perrito más feliz de este universo que dejó de chillar cuando la gente caminaba alrededor de él, que empezó a acercársele a la gente, a querer que lo acariciaran, a jugar con la pelota, comportamientos que no tenía cuando llegó con nosotros. Y en ese momento dije, es que estoy siendo injusta también conmigo porque fue un perrito muy amado y muy cuidado, no solo por mí, sino por toda mi familia. O sea, porque ese Mateo que llegó a mi casa y el Mateo que se fue no era el mismo. Entonces eso pues me ayudó a tener mucha paz mental, sumado a lo que te decía hace ratito del veterinario, ¿no? O sea, el veterinario fue el que me dijo, si fuera mi perrito, la verdad, yo lo dormiría, porque él ya se va, también, y como tú decías hace ratito, o sea, depende de ti con qué tanto dolor se va, porque de que se va a ir, se va a ir. O sea, cuando llegó su tiempo, no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer por cambiarlo. Quizá podemos prolongar unos días, pero también prolongando sus días aquí,
estamos prolongando su agonía, porque ellos ya están enfermos, ¿no? Si el veterinario te lo dijo, es porque así es. Sí, me hace totalmente sentido lo que comentas, Joca, sobre todo porque esa parte de culpa, precisamente si nos ponemos a analizar, sí recae sobre todo lo que pudimos hacer mejor, ¿no? O sea, porque justo es toda esa carga emocional de creer que no hicimos lo suficiente para darle una vida buena dentro de lo que cabía o estaba en nuestras manos, ¿no? Entonces de ahí viene esa culpa y también es esta parte de anteponer nuestro dolor al de ellos, porque muchas veces lo que no queremos, por lo que no queremos dejarlos ir es por esta parte de lo que nosotros estamos sintiendo y vamos a sentir. Pero parte de esta humanidad es pues ayudarlos a irse lo más pronto posible para evitarles dolor precisamente a ellos. Y es justo esta parte que dices cuando dejan de ser ellos, porque sí, efectivamente nosotros creamos un vínculo tan profundo con nuestros animalitos que sabemos perfectamente qué comportamiento ya está fuera de su propia esencia, ¿no? De sus propias características. Y justo me gustaría preguntarte cómo podemos prepararnos para ir transicionando esta despedida, o sea, cómo podemos ir viviendo este propósito de que ya sabemos que vamos a llegar a ese punto de despedirlo, pero qué podemos ir haciendo para ir soltando este dolor y prepararnos hacia este punto. Ok, la primera es la parte de la autocompasión que te decía hace ratito. Esa es súper básica, porque hasta que no dejes de autoflagelarte por lo que hiciste mal, no vas a poder transitar esa situación en paz. Segunda cosa, puedes hacerlo em, como te acomode a ti, ya sea si eres una persona de hablar, de meditar, de escribir, haciéndole una cartita, diciéndoselo, o sea, si tienes el tiempo de prepararlo, ¿no? Si el veterinario te dice, ok, ya es tiempo y, em, y tienes oportunidad de hacerlo al día siguiente, en un par de días, o que tú ya sabes que va a llegar el momento que quizá el veterinario te dice, todavía no, pero ya vete preparando, puedes hacer como un día, el día de tu perrito y llevarlo a todos los lugares que le encantaban, darle los juguetes que le encantaban, la comida que le encantaba. Eh, si, si justamente estás sintiendo culpa por algo que pues no hiciste como tú hubieras querido, pídele perdón. Pedir perdón es una herramienta que te libera el alma. O sea, no necesita responderte el otro para que tú sientas una paz mental cuando estás haciendo, cuando estás pidiendo ese perdón desde un lugar, eh, pues desde el corazón, ¿no? Simplemente. Y yo lo haría así, o sea, porque finalmente el duelo lo tienes que transitar y la tristeza es parte del duelo y es una parte bien difícil. Y también la otra cosa es que se puede hacer, liberar la válvula como de poco en poco. Quizá, no sé, hoy tienes chance un ratito de escribirle una carta. O sea, no te pases todo el día llorando este, y pues en ese estado, ¿no? Quizá te puedes poner un, un ratito a escribirle, a pensar, a platicar con él. Si no tuviste oportunidad de hacerlo porque pues tuviste que tomar la decisión abruptamente, no importa, de todos modos lo puedes hacer porque el, este trabajo es como interno y es sentimental y es espiritual, no es no es una situación que tengas que hacer físicamente. Eh, entonces, te digo, puedes tomarte un ratito para hacerlo y si sientes que ya es demasiado, que ya lloraste demasiado, no pasa nada. Y al día siguiente lo retomas o al ratito que vuelvas a sentir un poco de fuerza, pero la idea es que siempre, siempre la emoción que estés sintiendo la, te permita sentirla, que no la reprimas, porque luego eso es lo que hace más daño. Y si no lo sientes, van a pasar 1000 años y 1000 años más vas a seguir llorando, vas a seguir enojada contigo o con el veterinario o con la enfermedad o con lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, bueno, así lo haría yo. Sí, porque muchas veces nos vamos a los 2 extremos, ¿no? O reprimimos totalmente la emoción para hacer de cuenta que no está pasando, y
y no pensar en ello hasta que llegue el día, ¿no? O por el contrario, estar pensando todo el tiempo y ya hasta verlo y llorar cuando todavía ni siquiera se va físicamente, ¿no? Entonces, la idea es, como tú dices, permitirte sentir la emoción irla liberando poco a poco, porque muchas veces nos da miedo sentirla, porque de tanto que la hemos reprimido, sentimos que toda esa tristeza nos va a arrastrar a no sé dónde y cuánto tiempo vamos a durar ahí, ¿no? Entonces, qué importante es esto que nos dices de irnos preparando justo con este tipo de ejercicios o herramientas para ir, como dices, ir liberando de poco en poco este dolor y no sientas que de golpe tienes que vivirlo todo, ¿no? Y sobre todo que tienes la oportunidad de irte despidiendo de, pues, tu amigo, ¿no? Y justo es este vínculo el que yo creo que te guía desde el corazón. Y sí, como dices, llega un momento en el que tú sabes cuándo ya es momento de dejarlo ir, porque incluso aunque no tengan palabras o una forma de ellos decirte, desde, como dices, una mirada o algo que te hace simplemente es una energía que se siente cuando ya saben ellos también que están listos para partir. Y viene con otra parte muy importante que no hemos hablado mucho, pero yo creo que todos los perros tienen una misión en nuestras vidas. Ujú. Eh, Como te decía hace ratito, Dolly fue la perrita que vino a cambiar nuestra dinámica en familia. O sea, hay un parteaguas en mi familia en la forma de ver a los animales antes y después de ella. Y ahorita en mi familia hay 7 perritos, 4 están con mis papás, 2 conmigo, 1 con mi hermano. Y es muy curioso cómo cada uno de ellos, ha vivido con nosotros así como, o sea, antes yo tenía a 4. Luego, o sea, de estos 4, 2 vinieron a vivir con mis papás y yo me quedé con los 2 que adoptamos. Pero también el que está con mi hermano, durante un tiempo vivió con mis papás, pero como que él eligió irse con mi hermano. O sea, si mi hermano lo deja aquí, él ya no quiere estar. O sea, él como que pide irse con mi hermano porque, mi hermano va a ser papá. Entonces, como que el perrito desarrolló un vínculo muy estrecho con el bebé. Okey. Entonces, yo siento que como que quiere estar con él. Luego, de los 4 que te decía que tenía, bueno, en un momento fueron 5, ¿no? Fue Mateo, eh, que fue el que se fue, Fideo, que también ahorita está con mis papás, Reginela, que fue una perrita que me regalaron a mí, y Taquito, perdón, eran 4. Eh, y cuando falleció Mateo, mis papás por X o Y se habían traído a Fideo, y yo me había quedado nada más con Taquito y Reginela. Yo salí de viaje y fue justo antes de la pandemia. Cuando regresé yo no quería venir a ver a mis papás que viven fuera de la ciudad, porque yo viajaba mucho y era así como el como lo más grave, ¿no? Era 2020 justamente. Y cuando yo regresé por ellos, por Taquito y Reginela, que eran los que me quedaban en ese momento, em, Reginela ya no se quería ir, se hizo súper apegada a mi mamá. Y entonces para mi mamá ya es como o sea, es como su hijita. A pesar de que tiene varios, con ella en particular tiene ese vínculo. Y entonces yo ya no me la quise llevar porque, o sea, claramente ella quería estar con mi mamá. ¿Qué le Ella ya tenga que había elegido. enseñar? Exacto, cuál sea su camino con ella, no lo sé, pero ella eligió estar con él. Taquito, además de que necesita muchos, cuidados, porque ya es un perrito que va a cumplir 16 años, también eligió a mi papá. O sea, él no se separa de mi papá, está mi papá y nadie más existe. Y así, ¿no? Entonces, pues, cada uno de ellos nos ha enseñado una cosa a cada uno de nosotros, y yo creo que eso hacen los perritos con toda la gente. Si, bueno, no solo los perritos, ¿no? Cualquier mascota que tengas, si les permites, ellos te enseñan cosas sin hablar, eh, solo con sus acciones o con su forma de mostrar amor o con, por ejemplo, los 2 chiquitos que tengo yo ahorita, tienen 2 años y son superactivos. La niña no tanto, no es así de que todo el tiempo quiere jugar y demás, y yo vivo cerca del bosque de Chapultepec. Entonces, cuando yo estoy así como en una época muy ermitaña, él es el que me hace salir de mi casa y llevarlo a pasear y a socializar y a lo que sea, porque
pues, no sé, como que él dice: "Oye, ¿por qué estás ahí nada más como existiendo, nada más como un mueble? Ven, sácame a pasear". Y, pues sí, te digo, todos ellos tienen una misión en nuestras vidas, al menos eso creo yo. Sí, y quizás esto puede sonar bastante descabellado para personas que no han logrado esta conexión, ¿no? Pero es real, o sea, es una conexión que se da entre la persona que está teniendo esta mascota y esa mascota que te hace única, ¿no? De hecho, hay una como fábula en el libro del Principito que a mí me encanta porque justo habla de esta parte de cuando domesticas a alguien, ¿no? Que ya es, que era la parte de la que el Principito domestica al zorro y ya es ese único ser para esa persona, aunque existan miles en su especie, ¿no? Entonces, justo esta parte de crear este vínculo y como lo dices, ¿no? O sea, crea esta conexión que al final no sabes quién es el que termina rescatando a quién y que son parte de una misión exactamente en nuestra vida. Y en este caso, Joca, ya regresando al tema de las pérdidas, una vez que ya se da esta situación, ya se fue nuestro amigo, ¿cómo vivir ese duelo? O sea, porque resulta demasiado incomprendido, se vive en mucha soledad definitivamente, porque nadie logra realmente entender ese duelo y pretenden sacarnos de la emoción rápidamente, ¿no? Así como de, okey, ya se murió, ya, o cómprate otro, o se te va a pasar rápido, o sea, como que nadie logra realmente entender esa profundidad, y todo se vuelve superoscuro en nuestra casa, porque todo nos recuerda a él, notamos muy cañona esa ausencia. Entonces, ¿cómo vivir este duelo sin hacerlo más doloroso de lo que ya está resultando? Okey, por la parte de las demás personas que no lo entienden, sí, estuve ahí, lo he visto mucho. Sin embargo, cualquier emoción, no solo tristeza por duelo, pero ahorita estamos hablando de eso en particular, ¿no? Sin embargo, es válido para cualquier emoción. Es justamente dar, validez a tu emoción. No importa si el otro no la comprende, es tu emoción, tú la estás sintiendo, ¿y qué importa si el otro no lo comprende? Eh, no tienes que reprimirte o que cuestionarte si será válido lo que estás sintiendo porque el otro no lo entiende. Que el otro no lo entienda es problema del otro, tú lo estás sintiendo. Em, y el duelo se prolonga porque no sentimos la tristeza, porque es tanta, 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 es tan grande, la entiendo. O sea, para mí fue agonizante, fue paralizante. A veces no quería ni siquiera moverme de mi cama porque pues mi casa era su casa, ¿no? Él estaba en absolutamente todos los lugares de mi casa, tenía juguetes por todos lados y sí, todo me lo recordaba. Pero como cualquier duelo, una vez que lo sientes, eh, como que se desgasta la emoción. Vas sintiendo tristeza, vas llorando, vas escribiendo, pero la vas liberando. Si la vas liberando, eventualmente deja de doler. O sea, es un hecho que va a dejar de doler. Si no la sientes, seguramente te va a doler 2000 años, pero si la sientes, un día te vas a sentir como liberado. Un día vas a decir, no manches, ya pienso en él, pero pienso en él y sonrío y me acuerdo cómo jugaba, me acuerdo, este, ¿cómo se llama? Cómo perseguía pelotas, cómo le ladraba a la gente cuando iba en la calle. Y me acuerdo ya una cosa bonita, cuando ya no lloras porque te acordaste, quiere decir que ya, pues que ya estás trascendiendo ese duelo. Sí, es justo esta parte de desde la gratitud vivir el duelo, ¿no? O sea, ya poder ver todo lo que te aportó a tu vida, todos los momentos bonitos que viviste con él, y quizás sí en un inicio resulten dolorosos,
pero va a llegar un momento en el que ya esos recuerdos, lejos de provocar tristeza, van a provocar agradecimiento por la oportunidad de haberlos tenido, ¿no? Y muchas veces en esta circunstancia, cuando se da el duelo, hay personas que se cierran totalmente, ¿no? Que dicen, no quiero volver a experimentar este dolor, ya me cierro a la posibilidad de volver a tener una mascota porque no quiero sufrir lo que ya viví y sé que resulta súper doloroso. Entonces, ¿qué podrías decirle a estas personas que de plano ya están anulando la posibilidad de volver a tener una mascota? Ok, para que se entienda mejor voy a poner un ejemplo material que va a ser muy fácil de entender. Si tú traes tu cartera llena de dinero y la pierdes, eh, yo creo que no dirías, Joca, es que yo ya no quiero volver a tener dinero, porque si lo pierdo, pues se siente muy feo, ¿no? O sea, te estás privando de la posibilidad de tener dinero, de tener todas las cosas buenas que te puede dar el dinero. Primera cosa. Segunda cosa, eh, la muerte es como un tabú y no creo que deba de serlo porque es parte de nuestro ciclo. O sea, sencillamente todos vamos a pasar por ella. Y privarte de la posibilidad de tener algo extraordinario, como lo que sea que te vaya a dar un animalito que dejes entrar en tu vida. Se me hace absurdo cuando pues la muerte es parte del ciclo, o sea, es tan maravilloso todo lo que tienen que entregar los animalitos que no veo cómo alguien podría privarse de sentir algo tan bello, tan grande, solo por la posibilidad de no perderlo. Se me hace absurdo. Finalmente recordar que todas las emociones pues vienen siendo polarizadas, ¿no? Y el momento en el que tú estás obstaculizando una, potencialmente te estás obstaculizando su contraparte, que en este caso sería ya no querer amar, pues te estás privando de ese otro tipo de amor que existe, ¿no? Porque muchas veces creemos que únicamente existe este vínculo de amor o con familia o con la pareja, y lo que nos vienen a enseñar estos animalitos, pues es que existe otro tipo de amor en el que ciertamente es incondicional, porque muchas veces nosotros esperamos recibir el amor como nosotros creemos que es el amor, que muchas veces es a través de palabras, de regalos, de caricias. Y cuando estos animalitos vienen a demostrarte que no es necesario tener todo esto para sentir amor, es abrirte a la posibilidad de conocer el amor en todo su esplendor, ¿no? O al menos así es como yo lo veo. Y ciertamente tienes razón, o sea, no puedes privarte de seguir experimentando ese amor únicamente por miedo a que deje de existir, cuando ese miedo latente está visible en cualquier persona. ¿Estás de acuerdo? Porque nadie tiene garantizado que mañana no estén tus papás o un hermano. Es la misma relación y no por eso vamos a decir, bueno, ya no lo voy a querer porque se va a morir, ¿no? Es evidente que va a pasar. Ya no va a tener papás, ya no va a tener hermano, además de todo, ¿quién dice que el perrito se va a ir antes que tú? O sea, Exacto. la neta igual y hasta te toca irte antes, ¿no? Igual y el perrito viene, o la mascota, viene a prepararte para, pues para lo que sea que te toque, ¿no? Eh, Suena muy crudo, pero es que es así. O sea, ninguno de nosotros sabe cuándo va a dejar de existir en este plano. Entonces, ¿por qué negarnos la posibilidad de experimentar todas las cosas bonitas que tienen? Y además yo creo que independientemente de la misión que tenga cada perro en la vida de cada persona, el amor desapegado, yo creo que es algo que todos ellos nos enseñan. El amor desapegado y el amor sin rencores, o sea, sin condiciones, como decías tú, ¿no? O sea, cuántas veces alguien se enoja contigo por lo que le hiciste y después te perdona y en 10 años te lo vuelve a recordar, o cuántas veces te ponen condiciones para quererte, ¿no? Y los perritos no son así. Bueno, yo insisto con los perritos porque tengo un vínculo muy estrecho con ellos, pero puede ser con cualquier mascota, ¿no? Yo he tenido hasta tortugas, hámsters, y no puedo pasar por todo mi historial de mascotas porque hemos tenido un montón y todos me han enseñado algo. Abran su corazón, ábranse a la posibilidad
de lo que sea que les vengan a enseñar los animalitos. Sí, totalmente. Y también, tenemos la contraparte, ¿no? Las personas que, yéndose nuestra mascota, luego quieren reemplazarla por otra, justo para no vivir ese duelo. O sea, es como de, aquí no pasó nada, casi le pongo los mismos juguetes y todo para llenar ese vacío que no quiero sentir. ¿Consideras que también es buena opción esta o cómo tú verías esta opción de luego reemplazar? Para mí no es una buena opción. De hecho, mira, por un lado, yo creo que hay que honrar la vida de los animales. O sea, hay que honrarla, dándoles su lugar, su espacio, su nombre, sus juguetes y permitiéndoles ser lo que ellos son, ¿no? Perritos, no tratarlos como hijos, no tratarlos como lo que no son. Pero también, parte de honrarlos es que cuando se van, eh, transites el duelo de su pérdida. O sea, comprarte otro, adoptar otro, que yo no estoy a favor de comprar animalitos, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? A lo que me refiero es reemplazarlo, es no honrar su memoria, es no honrar el dolor que te hizo sentir su pérdida. Y traer otro queriéndolo sustituir, eh, no te ayuda a uno, a ti, porque de que te duele, te duele. Nada más le estás poniendo un parche para hacer como que no, pero te duele y tarde o temprano va a salir de alguna manera, por un lado. Pero vinculado a lo que decía de honrar a los animales, es honralo dándole su propio papel. O sea, aunque sea del mismo color, aunque sea del mismo tamaño, es otro ser, con una personalidad, con unos gustos, otra misión en tu vida, y el hecho de que tú le pongas como el animalito que perdiste, para mí es deshonroso, porque es querer que ese ser se adapte a lo que tú necesitas para no sentir ese dolor que te niegas a sentir. Sí. Entonces, no. Sí, totalmente, como en cualquier relación, ¿no? O sea, no estás preparado para dar todo de ti y aceptar a la otra mascota tal como es, porque ponemos todas las expectativas de todo lo que nos recuerda el anterior animalito, ¿no? Y muchas veces es esa comparación de no hace lo mismo y hasta cierto punto puede llegarte a provocar un cierto repele, o al menos a mí me pasó que una vez yo tenía un chihuahua y por accidente se tragó una espuma de un cojín. Entonces ya no alcanzamos a llegar al veterinario, se asfixió y yo recuerdo que lo enterramos y al otro día mi mamá llegó con un chihuahua del mismo color igual. A mí lo que me provocó fue, este no es mi perro, y fue un rechazo totalmente hacia ese perrito de un inicio, ¿no? Porque era como de, estás diciendo que, o me estás haciendo creer que no existió mi anterior perro y aquí está este nuevo. Y es un error que muy común cometen los padres, ¿no? Sobre todo para tratar de evitarles este dolor a los pequeños que tratan de reemplazar una mascota sin explicarles todo este proceso natural de la muerte y aparte haciéndolos creer que no es tan importante este vínculo, ¿no? A mí me parece. Era como, o sea, lejos de hacerme sentir bien a mí en ese momento, era como de no estás visualizando o haciendo evidente mi dolor. Es como de ya, ¿no? Para que borres rápido esas emociones. Y también recuerdo que cuando uno de mis padres se va de la casa, recuerdo que la primera acción fue regalarnos un perrito. O sea, era como de evades las emociones porque están reemplazando un lugar irreemplazable, pero alguien puede rápidamente llenar esto, ¿sabes? Entonces, considero que, sobre todo si nos están escuchando papás, es muy importante que permitan dar ese duelo a los pequeños, explicándoles bajo su conciencia esto, que es algo que van a ir viviendo y que te sirve de herramienta para prepararte ante otro tipo de duelos, ¿no? ¿No crees? Así es, o sea, justamente como lo estás diciendo, te sirve para prepararte ante otro duelo, porque si desde niños les enseñas que la muerte es algo malo, o sea, la muerte de verdad no es mala, es parte de nuestro ciclo, no es mala.
Y si a un niño desde chiquito, que generalmente el primer contacto con la muerte que tienen es precisamente la de una mascotita, desde ahí le estás enseñando que la muerte es algo malo, no le estás enseñando a procesar sus emociones, que como dije, son válidas, o Ujú. sea, lo que estás queriendo es taparlo, y además de todo, eh, pues, los papás hacen así como cosas súper, súper raras pues porque el niño no sufra, ¿no? Pero la realidad es que el niño no está sufriendo, el niño todavía no tiene una opinión o un juicio Exacto. o un lo que sea sobre la muerte. El que lo tiene es el papá. Y como el papá no sabe cómo manejarlo, entonces reacciona desde su ignorancia o desde su forma, pues no sé, o su falta de entendimiento acerca de la muerte o de cómo procesarla, sobre eso es como le enseña al niño, pero la realidad es que si desde niños les empezamos a explicar que la muerte es parte del ciclo, les permitimos sentir sus emociones, posiblemente vayamos teniendo adultos más preparados para, pues, para lidiar con la muerte, porque es un hecho que vamos a lidiar con muchas muertes a lo largo de nuestras vidas, no solo de animalitos, ¿no? De familiares, de amigos. Ujú. Sí, porque finalmente a mí se me hace una súper oportunidad, justo como lo dices, para prepararte para ver la muerte de una forma natural, ¿no? Una forma no tan cargada del dolor, sino que es parte de la naturaleza, algo que vamos a vivir, algo para lo que vamos a ir, y es una forma más fácil de poder entender cómo se da esta transición. ¿No? Para mí me parece súper importante y si tú como adulto estás pasando por esto que quieres reemplazar rápidamente una mascota, pues también es una oportunidad para checar qué ideas estás teniendo o qué emociones no te estás permitiendo experimentar. Y Joca, para estas personas que quizás ya, o sea, ya entendieron, pero aún siguen sintiendo todo este dolor, ¿hasta qué momento o hasta cuánto tiempo podríamos decir que ya no es normal sentir tanto dolor por esa pérdida? Y que ya es momento de buscar ayuda de alguien más que te pueda ayudar a transitar este dolor. Mm, Mira, para serte honesta, yo no sabría decirte exactamente cuánto tiempo porque depende de cada persona. Yo creo que lo importante es que no esté estancado constantemente en la tristeza. Si absolutamente todos los días, durante meses, estás triste, es porque no lo estás trascendiendo. Cuando estás brincando un poco de, no sé, de la tristeza al enojo, a la negociación, o sea, que vas haciendo como un brinco por todas las etapas del duelo, o sea, puede que una persona lo supere en 6 meses, otra en un año, otra en dos, o sea, realmente no lo sé, pero para mí cuando una persona todo el tiempo está o triste o enojada, es porque no está trabajando el duelo. Ya cuando tiene un dinamismo su emoción, es porque sí, algo se le está moviendo. Bueno, quizás 2 años ya es demasiado, ¿no? Pero este, yo lo digo porque de repente hoy, justamente después de 2 años que falleció Mateo, yo de repente me pongo un poco melancólica. No me pongo súper triste, nada como en aquella ocasión, ¿no? Pero creo que es algo normal de que cuando extrañas a alguien, ¿no? Sin embargo, no estoy deprimida, y no sé, creo que eso sucede pues cuando alguien era tan importante para ti y ya no está, pero lo importante es eso, o sea, si te encuentras todos los días en tu cama llorando, busca ayuda. Sí es importante que busques ayuda. Sí, qué importante esto que mencionas de cuando ya estás estancado en una emoción, ¿no? Yo siento que ahí sería como que la línea que te puede indicar que ya necesitas otro tipo de ayuda. Que nosotros como seres humanos estamos capacitados para transitar estas emociones, pero muchas veces al no tener contacto con nuestras propias emociones, son cosas que no sabemos cómo manejar.
y si ya de plano esto te incapacita de alguna manera este dolor, de que ya no te levantas de tu cama, todo el tiempo estás triste, enojado, no quieres salir, no quieres, eso ya quiere decir que te está rebasando esta emoción y que realmente ya necesitas a alguien que lo haya vivido y pueda entenderte perfectamente, ¿no? Porque muchas veces queremos llegar al psicólogo o a otro tipo de terapia con este tema y pues realmente es alguien que no lo entiende a profundidad o no está especializada en este tipo de tema y quizás no te puede ayudar de la mejor manera, ¿no? O te sientes igual y como si se lo hubieras platicado a un amigo que te dice, ah, sí, manéjalo así, pero realmente eso no te da ningún consuelo ni te saca del lugar en el que estás. Entonces, qué importante contar con personas que se especializan en eso, que lo trascendieron en su propia experiencia y te pueden guiar con herramientas que te ayuden a lidiar con este dolor, como tú, Joca, ¿no? Y hablando de herramientas, me gustaría preguntarte, ¿qué herramientas para ti en tu propio proceso sentiste que fueron las que te ayudaron a lidiar y que hoy manejas en tus sesiones con tus coaches? Okey, en ese momento la verdad es que no sabía si no sabía que eran herramientas, ¿no? Yo lo hice a manera muy intuitiva y de hecho lo hice de una manera bastante, o sea, yo soy como bien intensa, ¿no? Y a veces todo, si algo me duele, yo me quito el curita aunque me arda. Eh, y lo hice de una manera casi desbordante, o sea, como que yo un día intuitivamente dije: "Es que si sigo sintiendo tanta tristeza, voy a explotar". Y me desbordé. O sea, de verdad yo creo que físicamente me ha de haber dolido el corazón porque me permití sentir, eh, sí, me permití sentir esa tristeza tan grande que me estaba ahogando y se sintió muy feo. Pero hoy sé que no es la única manera, ¿no? O sea, como te decía hace ratito, hay forma de ir abriendo la válvula poco a poco. Y una de las cosas que también hice en aquel momento y que a mí me gusta mucho, pero depende de la persona, ¿no? Depende de lo que le guste hacer. En ese momento yo le hice cartitas y a veces también le hablaba. O sea, yo me quedaba acostada en mi cama llorando, pero le hablaba como si él estuviera todavía conmigo. Y una de las herramientas que me gusta es precisamente la escritura curativa, porque te sirve mucho pensar en esa mascotita o tener su foto o su juguete o algo y ponerte a escribirle lo que sea, ¿no? O te extraño, o perdóname, o me acordé de ti hoy, o lo que sea. Y es súper liberador porque te ayuda como a tener una conversación con alguien que ya no está, y es una de las que más me gusta. Digo, A hay mí otras, también ¿no? me Pero encanta. A mí también me encanta esa herramienta, sobre todo porque te ayuda a darle voz a todo aquello que no te atreves a decir a veces, ¿no? O no tienes con quién decir. Entonces, ya al ir sacando emociones, pues es una forma de ir teniendo contacto más real con aquello que te está causando este dolor. Y se me hace súper padre porque sí, todo mundo tenemos esa intuición de cómo ir liberando estas emociones, que a veces, ahorita, dime. perdón, no, es que ahorita que dijiste darle voz, de verdad, es una cosa que parece boba, pero no lo es. El hecho de hablar en voz alta, o sea, no tiene que estar nadie, ¿no? No tiene que haber un testigo, pero que hables en voz alta como si estuviera la otra persona, es súper liberador porque es muy curioso cómo a veces pensamos cosas, pero no las decimos. O sea, ni Ujú, siquiera solos. sí. Y cuando las dices, o sea, neta como que sucede algo, o sea, es como háganlo, con una cosa que quieran decir, que no se atrevan, no sé, si están molestos con alguien, díganlo en la soledad de su habitación, díganlo en voz alta, es súper liberador, o si están tristes, o si alguien te gusta y tienes un crush y no te atrevas a decírselo en la cara, vas a ver cómo algo sucede en ti, que es así como que, no manches, lo acepté, o sea, pero, digo, hablando particularmente del duelo de animalitos, hablar en voz alta, por lo que tú necesites decir, te va a provocar algo. No sé qué, o sea, no sé qué necesites sentir, no sé cuál es tu emoción, pero algo te va a provocar. Súper bueno. Sí, Ya, perdón, te totalmente. interrumpí.
No, no te preocupes. Es como hacer real algo que crees que por no decir no existe, ¿no? O sea, como que te cae ese 20 de wow. O a veces ves que no se escucha tan dramático como sonaba en tu cabeza, que es bastante liberador. Y definitivamente no hay recetas mágicas o no hay recetas de pasos a seguir para vivir un duelo. Cada quien lo vive de diferente manera y dependiendo de su personalidad, justo como lo decías, ¿no? Si a ti te hace sentido escribir, escribe, si a ti te hace sentido meditar, medita. O sea, esto también depende de conocerte cómo eres tú y también, ¿por qué no abrirte a otras posibilidades de experimentar? Como tú lo dices, en ese momento quizás no tenías toda la gama de herramientas que cuentas hoy y que quizás te pudo haber hecho transitar ese camino con menos sufrimiento del que pudiste haberlo sentido en ese momento. Y al final me gustaría dejar con un mensaje que les alivie un poco el corazón a estas personas que están viviendo o pasando por este duelo. Desde tu experiencia, ¿qué te hubiera gustado a ti escuchar en ese momento, Joca? Que alguien te dijera. Okey, que validaran mi dolor. O sea, para mí es importante que la gente sepa que si si estás sufriendo por un animalito, no estás loco, no eres exagerado. Quiere decir que eres una persona tan capaz de sentir amor que lo puedes sentir por alguien de otra especie, que estás reconociendo en el otro un individuo sintiente con el que te vinculaste de una manera tan estrecha que por eso es que te está doliendo tanto el corazón. Entonces, no lo reprimas, no te avergüences de ello, siéntete orgulloso y siéntete feliz de haberle abierto las puertas a un animalito. Sí. Bueno, a mí me gustaría que me hubieran dicho: "Lo hiciste bien, no sientas culpa, es parte de mi proceso irme, estoy listo, estuve contigo el tiempo en el que tuve que estarlo. Por mí no te dejaría, pero es tiempo de los 2 seguir, ¿no? Para crecer y quizás encontrarnos en un futuro". Eso me Ay, sí, gustaría pensar que me diría mi perrito, ¿no? Que lo tuve durante 15 años y sí fue una partida muy dura, pero sé que los 2 lo hicimos muy bien, ¿no? Y por algo seguramente sí. nos encontramos. Y bueno, Joca, para las personas que quizás quieran buscar una sesión contigo o encontrar más contenido, ¿en qué redes sociales o por qué medios te pueden encontrar? Okey, mira, tengo mi Instagram, que es @joquis, no soy la más activa del mundo en redes sociales, pero me pueden encontrar y seguro les contesto. Mi mail es soyjocabenitez@gmail.com y también en el directorio de Sherpa. Son los 3 medios. ¿Ok? De todas formas, aquí abajo del episodio les voy a dejar sus links. Y muchas gracias por tu tiempo, Joca, y por abrirnos tus experiencias y tu corazón para hablar de este tema. No, gracias a ti que compartiste tanto también de tu propia experiencia y, pues nada, gracias por invitarme. Gracias, Joca.